fiesta. Esta hora es bastante mala para lo que hace, pero yo creo que es un evento interesante y muy bonito, sobre todo por lo que representa. En esta edición, ya sabéis, en los premios de honor vamos a rendir homenaje a Víctor Molina por Narsi para casi todos vosotros. Y como parte de las actividades de homenaje, una de ellas es la proyección de Call Me Paul, que lo vamos a poder disfrutar ahora mismo. Y yo creo que no voy a tampoco extenderme demasiado porque tengo a dos personas muy importantes aquí para presentarlo mejor que yo, que son Víctor Materiano, que es el director, ya el año pasado estuvo con nosotros aquí, casi fue nuestro padrino y vuelve a repetir con nosotros esta segunda edición, y a Sergio Molina, hijo del mítico Jacinto Molina, que será el encargado después de recoger el premio. Tras la proyección, ahora les presentarán ellos la película, haremos un pequeño coloquio, os invito a que os quedéis todos para cerrar con ellos, y posteriormente ya la gala de clausura que tendrá lugar en los cines Broadway a las 7 será el lugar elegido para entregar el premio de honor. Os dejo con Víctor como primer anfitrión del evento. Muchas gracias, buenas tardes, gracias por venir y también, como dice David, por la hora y demás, ¿no? Y gracias también por apostar, que esta es la gran ventaja de los festivales, por apostar en leer los trabajos en pantalla grande, que al final un poco es nuestro concepto, para que se puedan contar las cosas, y en este caso, al hablar de otro cineasta que siempre concibió las cosas obviamente para verse en pantalla grande, pues qué mejor forma, ¿no? Y doble alegría porque, bueno, es el segundo año, ¿no? Yo estuve aquí el año pasado, todo fue muy bien y ya entonces os decía que todo apuntaba a maneras que merecía la pena el proyecto y que se iba a consolidar, y yo creo que este es un poquito el año del principio de la consolidación, ¿no? Que es muy difícil. De verdad, mérito tiene hacer películas, pero de verdad vosotros tenéis muchísimo mérito en sacar adelante un festival. Sergio no sabe lo que es sacar adelante un festival también. Es muy complicado. Y bueno, pues es una tarde de homenaje, ¿no? Las películas las hacemos al final para narrar historias, para dar impresiones, y qué mejor que narrar una historia muy bonita con la historia de Jacinto Molina Álvarez, alias Paul Narsi. Para mí, deciros que ha sido un viaje maravilloso. Dejo casi todo para el coloquio, menos dos cosas que os quiero comentar. Y sí deciros que, bueno, que sí, que es una película que tratando siempre con un concepto de hacer las cosas lo más rigurosamente posible y no hacer una geografía, digamos, ¿no? Pues sí acercarnos de una forma seria a una figura que merece ser reivindicada. Y deciros dos detalles. Uno, que lo vais a disfrutar mucho más. Hay una de las voces que vais a escuchar, porque es un documental en el que se escucha más que se ve, digamos, lo externo a Paul Narsi, porque hay muchas secuencias de sus películas, pero lo externo se les escucha más que verles. Uno de los narradores es Héctor Cantoya. Narsi, en las danzas de la muerte les vais a escuchar su propia voz, pero Héctor Cantoya, que era uno de los actores de doblaje que más le dobló en las películas, es aquí el que cuenta sus pensamientos. Bueno, es alguna frase que luego os diré cuál es. Todo lo que dice lo dejó Paul Narsi escrito en sus dos autobiografías, tanto la editada por Alberto Santos como por la editada por Aisge. Es importante porque esto os va a ayudar, no es que sea hiper necesario, pero lo vais a saborear más. Y un segundo elemento que os va a hacer que lo saboreéis más es que la secuencia final, sin haceros mucho spoiler, sí que deciros que el niño que aparece desde el principio, que de alguna manera representa a Jacinto Molina, es Iván Molina, el hijo de Sergio, y el nieto de Jacinto. Lo digo porque va a haber un momento al final que veréis las tres generaciones. Y es... el otro día en Fenómena, por ejemplo, no pudimos dar este detalle, porque no hubo presentación, hicimos directamente el coloquio. Y es verdad que luego la gente dijo, ay, bueno, en un momento, claro, vieron un niño, hasta que no leyeron los créditos, no se supo. Y después, yo por mi parte os contaremos más cosas. De nuevo, muchas gracias y apoyadles mucho porque merece la pena, y creo que merece la pena que Valladolid tenga un festival como este. Muchas gracias.
micrófono curioso. Bueno, en primer lugar, lo que ya han comentado, muchísimas gracias por venir. Es un esfuerzo titánico sacar adelante un festival, y más si es de cine fantástico, sobre todo en una ciudad que tiene un festival tan grande como es la Seminci, que es de otro género totalmente distinto, en el que nos ocupa ahora mismo, pero creo que tiene un enorme mérito, así que lo que dice Víctor, apoyarles, porque la verdad es que son unos valientes. Bueno, ¿qué puedo decir yo de mi padre y de lo que vais a ver? Es un documental que cuando me llamó Víctor para plantearme la idea, me pareció muy interesante, porque, aunque luego ya lo desarrollaremos, pero él ha dicho dos pinceladas, voy a decir una. Me hablaba de que mi padre fuera el que contara su historia. Hasta ahora se habían hecho ya otros documentales sobre su vida, su carrera en el cine, pero habían sido más, tenían otra fórmula, en la cual pues eran entrevistas, se hablaba de su cine, pero no lo contaba él, que era lo que a mí realmente me interesó de este proyecto. Y nada, pues me involucré al 100% con Víctor y bueno, creo que ha hecho un trabajo magnífico, que espero que lo disfrutéis. ¿Y qué puedo decir de él? Más de 120 películas como actor, 16 como director y más de 50 guiones llevadas a la pantalla. Era un todoterreno, era un hombre de cine, era un cinéfilo, un fan, era de los que estaba sentado en la butaca viendo todas las películas que podía, y un auténtico enamorado del séptimo arte, que es lo que le valió para poder hacer tantas películas, poder levantar tantos proyectos e incluso coproducciones con países tan extraños como Japón. Entonces, bueno, era todo pasión, creo que lo vais a poder ver ahora en el documental, y nada, y luego ya pues las preguntas que tengáis o lo que queráis comentar, pues aquí estaremos para poder charlar un rato. Y nada, muchísimas gracias al festival por el premio, obviamente, porque bueno, mi padre falleció hace ya 15 años, pero sigue todavía recibiendo reconocimientos, sigue meditando sus películas, y eso es porque creo que, aunque él me lo preguntó en una ocasión, lo que vais a ver mereció la pena. Muchísimas gracias. Cuando la luna llena estalla y el acónito florece. Era la mañana del 27 de agosto de 1991. Tuve la sensación de que me pegaban una puñalada en el centro del tórax. El dolor era fuerte e increíblemente agónico. En la ambulancia me pusieron una mascarilla de oxígeno. Miré a mi hijo Sergio, que solo tenía 15 años. Hola, Valdemar. Pobre amigo. Ya sé que eres el mejor. Le recordé rodando El aullido del diablo. Paul Naschy was a pioneer of the fantasy genre in Spain. When the country was under the iron grip of Generalissimo Franco's dictatorship, Paul, he hit upon the idea of making vampire and werewolf films. Jacinto Molina takes refuge in Paul Naschy and is a great artist, creator, and storyteller. He fabricates situations that confuse reality and fiction. Mi padre vivió en una época en la que el cine no estaba bien visto. Voy a quitar esta basura. Es una película de mi padre. Tu padre era un mal actor y sus películas bodrio. Y una vez hecho el balance, a lo mejor no había merecido la pena. Paul, ¿pero cómo sigues atormentándote con cosas que pasaron hace tanto tiempo? La anestesista jefe se inclinó sobre mí. La mascarilla solo dejaba ver sus preciosos ojos azules. Tenía una voz increíblemente dulce. Tranquilo, Jacinto. No tengas miedo. Llámame Paul, por favor.
después, bueno, se trataba de el axioma doble de que Jacinto Molina es un autor. Existe la autoría en el cine fantástico, en el cine de género, existe la autoría. Para nosotros ese concepto de cine comercial, cine autor, es una cosa muy viejuna, ¿no? Entonces, él es un autor, tiene su propio código de lenguaje, su propio estilo, su propio contenido. Eso es importante. La primera de los axiomas es eso. No solo cuando en sus últimas películas, en las primeras, él está dentro de lo que consideraríamos, o que la misma sociedad de autores considera como autor, que es el guionista. Los autores. Entonces, no solo interpreta, sino que es guionista. Y una cosa que nos suele decir Jacinto, que era promotor. Porque él, hubo un momento en el que no, que ya por filmes directamente le pedía películas. Pero al principio no, iba con la primera película, la primera, la segunda y la tercera. Hacía lo que hacemos ahora todos. Aquí en España, como no existe tanto el concepto de industria, vamos con nuestro guioncito y vamos. Eso lo hizo primero Jacinto Molina. ¿Vale? Entonces, por tanto, él tiene autoría porque en ese momento ya está promoviendo un determinado concepto y el autor global empieza a partir del momento en el que ya también dirige y además produce, con lo cual el concepto de autor global es ese. En el caso del cine fantástico, la última película que cumple todo, es decir, guión, actuación, producción y dirección, es el de fantástico, es El Aullido del Diablo. Es la última que coge todos esos elementos. Pues han venido otras en las que ha interpretado, o ha escrito, solo ha interpretado, otro tipo de cosas, pero esa es la última. Y el segundo axioma, que nos parecía muy importante y creo que queda claro, es que a todos yo creo que nos afecta un montón esa parte de nuestra vida inicial, de esos primeros años de vida, nos pasa todo con nuestros gustos, con nuestro todo, ¿no? Entonces, la suerte que tienen los creadores es que encima lo pueden plasmar, ¿no? Y entonces, por eso, no sé si muchas cosas nosotros las hemos ido descubriendo trabajando en la película. Descubrimos lo de las chimeneas, por ejemplo, por curiosidad. Chimeneas está interrelacionado con el mundo de los cuentos, ¿no? Entonces, todo eso se relaciona con el concepto de autoría. Esos son los dos elementos, ¿no? Y nada más, la parte de rodaje fue súper fácil porque Iván es muy profesional trabajando. Creo que heredaba algo del abuelo, y de su padre, pero del abuelo. Y digo, sí, aparte en la cosa de imagen, y todo fue muy fácil. Que se trabaja con niños puede ser parte además fue una parte muy bonita de hacer y era un concepto necesario, ¿no? Eso por mi parte. Bueno, habéis visto lo que sería la vida de mi padre plasmada en el cine, que es un poco lo que el documental pretendíamos que trasladara, ¿no? Que su vida tuvo muchísima importancia luego y sus experiencias, sus vivencias, a la gente a la que conoció. Yo cada vez que veo mis películas veo cosas de él que sé que le han pasado y las veo plasmadas en su cine y era un poco lo que queríamos trasladar y luego sobre todo que lo contara él de primera mano, o sea que fuera él quien le trasladara a aquel que quisiera ver el documental, pues que le trasladara sus experiencias en el cine. Mi padre tuvo diferentes épocas, tuvo una época en la que trabajó muchísimo en los 70, pero luego lo pasó muy mal en los 80. O sea, mi padre se tuvo que ir a Japón a buscar financiación para poder seguir levantando las películas porque ya en España el cine de género pues no funcionaba o hicieron que no funcionara. Entonces lo que pasó fue que pues, tuvo que buscarse la vida. Yo lo comento en el documental porque de hecho pasó 2 depresiones terribles, estuvo a punto de morir en el infarto, que es un poco el punto de inicio del documental, y consiguió sobreponerse a todo eso gracias a su trabajo, que era su gran pasión. El cine era su gran pasión. Él era una persona que llegaba los fines de semana y se podía ver 10, 12 películas fácilmente
la dorada época de los videoclubs, y era una maravilla, ¿no? porque todo eso nos lo trasladaba a nosotros, a sus hijos. Y por eso yo quería también, y se lo comenté a Víctor, que me parecía muy bonito que mi hijo, que yo no sabía ni si iba a saber ser capaz de hacer esto o no, se lo propuse, me dijo que sí, y dije, bueno, pues bajo tu responsabilidad, pues que hiciera de su abuelo, ¿no? Y que al final pues estuviéramos un poco las tres generaciones. Por desgracia no pudo conocer a su abuelo, aunque lo tiene muy presente, pero creo que es muy bonito el hecho de que al final pues es un amor por el cine que se ha trasladado de padres a hijos, ¿no? En este caso, y a nietos, porque mi hijo es cinéfilo, o sea, más que mi padre casi. Sabe quién es Dreyer, cosa que le dices a cualquiera. Mi hija, por ejemplo, no, pero a mi hijo le dices cosas así y yo alucino. Entonces, pues bueno, ha sido una experiencia, ha sido un viaje muy bonito el poder hacer esto, y bueno, pues lo que decía antes, ¿no? De si esto se lo pregunta en el documental, si realmente ha merecido la pena todo este trabajo. Y yo creo que 15 años después se siga hablando de él y sigamos viendo documentales sobre él, o se sigan reeditando películas suyas que tienen más de 50 años, muchas de ellas, se sigan reeditando en España, Alemania, en Japón, en Italia, en Francia, pues evidentemente al final contesta esa pregunta, ¿no? De si mereció la pena tanto esfuerzo. Bueno, básicamente lo que es el tema del sexo, gracias a las dobles versiones. Se hacía una versión para España y otra para el extranjero. De hecho, hay una cosa muy curiosa, que es que en La noche de Walpurgis, en el montaje que hay, creo que es en Flixolé, salen las dos versiones, lo cual es absurdo, porque de repente empujan a una chica contra una pared y está vestida, y la vuelven a empujar otra vez en la misma secuencia y está desnuda. Entonces digo, pero es que esto, no sé quién ha hecho ese montaje, ¿verdad? No sé quién ha hecho ese montaje, pero que o es una o es otra, no puede ser las dos a la vez. Entonces, es una cosa, en ese caso creo que es la copia que está en Flixolé, me parece, que en la plataforma. Y nada, pues eso, la censura, por otro lado, o sea, por un lado eso, la parte del sexo, la violencia no era especialmente, vamos, por lo menos en el cine de mi padre, en el tema de la violencia no solían entrar tanto. La parte religiosa sí, de hecho hay una secuencia de La marca del hombre lobo que la quitan, que es una secuencia en la que él se limpiaba, la herida del hombre lobo se la limpiaba con agua bendita en una iglesia, esa se la hicieron quitar, y otras muchas, ¿no? Sobre todo La marca del hombre lobo yo creo que es la que más censuraron. Pero vamos, era un poco eso, no sé si quieres apuntar. ¿Está bien? Pues fue un poco ese fue el recorrido que tuvo, sobre todo al principio de su carrera. Luego ya cuando cae la dictadura y demás, pues ya, a nivel de sexo, creo que todas las películas de la época era... Lo que pasa es que es curioso, el otro día leí una entrevista que le hicieron, que yo no conocía, pero todavía descubro cosas pasados los años creo que fue en el ABC, y me parece que decía que el sexo había acabado con el cine fantástico en España. O sea, de hecho, mi padre, todo el tema de las dobles versiones, todo eso no le terminaban de convencer. A él no era un tema comercial que le imponían los productores. Pero para él la versión real, la versión era la vestida. La que decían, la versión vestida era la de verdad, la que él consideraba la versión de su película, no la versión desnuda. Y es verdad que en una entrevista dijo que el sexo, o sea, el tema de las clasificadas S y todo esto, acabaron con el cine fantástico y era otro cine el que se hacía a partir de cierta época. Y eso, bueno, eso lo trasladó en un par de ocasiones. No, nunca ningún tipo de arrepentimiento en ese aspecto, lo tenía muy claro. Ahora, lo que sí hacía, como hacemos todos, era que decía nunca más esto, y luego lo volví a hacer. No, mira, yo creo que es una de las cosas más importantes de Jacinto, es la convicción hasta el final. La convicción, o sea, le podía su pasión estaba por encima de todo. Y yo creo que ya algo que no era reflexionado, que no era una cuestión de es que no
lo tenía dentro. Es como salvando la distancia, que tiene una adicción, que es lo más parecido, esto que tenemos. Es como una adicción y él no podía concebir su vida de otra manera, ni cómo la había construido desde el principio, porque hay que entender que, aunque es verdad que hace unas ayudantías antes de la marca del Hombre Lobo y demás, en otro tipo de géneros y con otro tipo de directores, su carrera profesional comienza con unos vampiros y unos hombres lobo. Esto ya está, y él lo ha mantenido durante todo el tiempo, aunque haya hecho películas de todo tipo, no lo olvidemos, porque podéis ver que este es otro objetivo que quiero recalcar. El objetivo final, aparte de hacerle un recuerdo, el objetivo final del documental es que se abra boca a quienes no han visto su cine, y quienes ya lo conocemos lo volvéis a ver en una película, que le vais a descubrir ciertas cosas que hemos contado aquí, ¿no? Y así vais a descubrir películas que no tienen nada que ver con esto. Madrid al desnudo, por poneros un ejemplo, ¿no? Diferentes. Es decir, que trató muchísimo tipo de cine, pero la convicción con el fantástico va hasta el final, y la convicción de que su vida estaba relacionada con el celuloide, porque además tuvo la suerte de que siempre su cine, menos alguna cosita, siempre se hizo cine, tuvo esa suerte tan maravillosa del 35 milímetros y de las 3 dimensiones, ojo a la edición que va a salir ahora, y las 3 dimensiones. Suena muy retórico, muy exagerado, muy tal, iba por sus venas, pero sí, iba por sus venas. Claro que tuvo momentos en los que decía, madre mía, y decía, y está escrito, que vais a... Dijo que en La maldición de la bestia dijo que era su último hombre lobo, en el retorno del hombre lobo, su último hombre lobo, en su último hombre lobo. Él no podía dejar, porque era su gran creación, y era una creación maravillosa, y él era consciente de que era una creación singular y única. Otra cosa es que decía, claro que me lleva, porque a él se le fue, ganó mucha vida, pero se fue un trocito de vida en cada una de estas películas, no olvidemos, y de patrimonio, ¿no? Que ahora están, pues claro, ahora están, fíjate, absolutamente revalorizadas en su momento. El cine tuvo muchas pelotas, con perdón, este cine en España en los años 80, aunque fuera con coproducción y con mucho, porque en los 70 hubo un momento y además esto es otra cosa muy importante, Jacinto abrió vías, sobre todo a partir de La noche de Walpurgis, porque las 3 primeras le cuestan un poco, no van tan pegadas. Pero a partir de La noche de Walpurgis se apuntó todo el mundo al carro. Esto fue todo muy fácil, pero claro, todos esos que se apuntaron al carro, y de los cuales salieron películas muy interesantes, y había directores, algunas que no estaban por así, ¿esos hubieran hecho esas películas si no existiese la marca del Hombre Lobo? No. Entonces es que este es otro elemento. Y entonces todo fue fácil. Pero otra cosa es cuando te quedas solo en los años 80 y dices, ojo, que aunque hago Mi amigo el vagabundo, hago otro tipo de películas, hago El último kamikaze, que es una película que a mí me parece muy interesante, no, vuelvo con toda la valentía, y con samuráis, y con tigres. O sea, es que esos son, con perdón, muchas pelotas, No, quería decir una cosa, que cuando has comentado de que si él se arrepentía, como buen artista, muchas veces tuvo momentos de bajón, y recuerdo una ocasión en los 90 que mi padre pues leyó una crítica por ahí que le sentaba bastante mal. Yo intentaba taparle a veces, sobre todo de críticas españolas, porque las críticas extranjeras eran bastante positivas. Y cogió y fue a la basura, cogió cantidad de guiones suyos y carteles y todas sus cosas y las tiró a la basura. Para que veáis, y yo fui detrás y la recuperé todas, porque claro, le vi que es lo que estaba haciendo, y digo, ¿qué estás haciendo? No, estoy harto, y se fue a hacer esto, ¿no? Porque
es verdad que para una personalidad tan fuerte como la que tenía mi padre tenía una personalidad en que mi padre entraba en casa y aunque no le vieras, notabas que estaba en casa. O sea, llenaba el lugar y el espacio, ¿no? Entonces, la verdad es que fue muy duro, fue una carrera de casi 40 años, terrible, muy bonita en muchos aspectos, pero también muy dura. Hay una anécdota que se cuenta muchas veces sobre el cine de mi padre y España, y la relación que tuvo con España, y es que hay una película que es El jorobado de la morgue, que aquí se estrena en el cine, le pegan unos palos terroríficos, y ese mismo fin de semana mi padre tiene que ir a París, al Festival Internacional de Cine Fantástico de París, que organizaba la revista Le Grand Fantastique, que es una revista muy famosa en Francia, y mi padre quiso retirar la película. Llegó allí y dijo, yo quiero retirar la película porque es que, o sea, debe ser horrorosa de mala porque es que me han puesto a parir y esto y estaba acojonado. La verdad es que fue allí acojonado. Y llegó al cine, habló con el director, le dijo que quería retirarla y cuando estaba allí le dijo, no, mira, vamos a hacer una cosa. Digo, vamos a pasarla por la mañana al jurado y depende de la reacción del jurado la pasamos. Y dijo, bueno, pues venga. La pasaron por la mañana, entre el jurado estaba, por ejemplo, Natalie Belón y había gente, creo que, no sé si Terence Fisher me parece que estaba en el jurado, y estaba Peter Cushing también, me parece, en esa convención. Y la película fue un éxito y le dieron el premio a la mejor interpretación a mi padre en París. Entonces, claro, decía muchas veces eso de en el extranjero me lamo las heridas que me provocan en España, ¿no? Y eso fue así toda su vida. Es verdad que al principio no fue tan beligerante, hubo situaciones más llevaderas, pero a partir de los 90 hubo unos años muy duros para él. Por eso digo que cuando se arrepintió, pues en algunas ocasiones sí, pero luego siempre volvía, se arrepentía y al día siguiente yo le veía escribiendo otra vez, entraba a su despacho y digo, ¿qué haces? No había dicho que no ibas a hacer nada más, tal. Bueno, estoy escribiendo una cosa. Digo, ¿qué? Pues una cosa de vampiros y tal. Digo, no decías que no ibas a hacer más terror. Y al día siguiente estaba escribiendo otra película de terror. Entonces era su pasión y era su vida. Entonces, pues, así lo hizo. Y tenemos que finalizar ya, nos podemos quedar aquí un buen rato charlando con Víctor y con Sergio, pero nos tenemos que ir ya porque Sergio va a recibir en nombre de su padre el premio Pufa de Honor y nos tenemos que ir a la gala de